quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dono y ardita es luciero de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Queridos alumnos y comunidad educativa, les doy la más cordial bienvenida a nuestra clase de lengua española. Les saluda a su docente Ana Paola Félix. Deseo se encuentren bien en sus hogares, con toda la disposición para continuar aprendiendo. Colócate en un lugar cómodo, sin distracciones, con tu cuaderno de apuntes, lápiz, lapiceros y todos los demás materiales que requieras para poner en práctica las competencias que nos proponemos desarrollar en la clase de hoy. Antes de continuar, presta completa atención a las asignaciones siguientes. Es importante higienizar tus manos con agua y jabón y prepara tus libros y herramientas de trabajo
junto a la actitud correcta para aprender. Iniciemos este viaje especial directo al aprendizaje y el conocimiento. Si ya hiciste todo esto, entonces estamos listos. Prepárate, porque ya vamos a empezar. En la clase de hoy vamos a aprender sobre el valor funcional del adverbio y su clasificación, para que puedas utilizarlo en el análisis de obras reseñadas, así como identificarlos en textos diversos. En la clase pasada aprendimos sobre el uso y clasificación de los adverbios, así como su valor léxico-semántico. Puntualizamos que el adverbio es la parte fija en la oración. Este puede modificar o completar el significado del verbo, del adjetivo, de otro adverbio o de toda la oración. También aprendimos la clasificación de los adverbios según la circunstancia expresada, sea de lugar, tiempo, modo, cantidad e intensidad, afirmación, negación y duda. Asimismo, tratamos el adverbio de modo, el cual se encarga de darnos a conocer la forma en que se realiza la acción del verbo. En cambio, el adverbio de tiempo nos da la ubicación en el momento en que se realiza la información del verbo. Por otra parte, el adverbio de cantidad aporta información cuantitativa, es decir, que expresa cantidad. También aprendimos que los adverbios de afirmación sirven para afianzar la verdad de lo hecho. De la misma manera, abordamos los adverbios de negación, que se encargan de negar una información que se presenta como verdadera. Además, aprendimos que el adverbio de duda expresa una posibilidad sobre la acción desarrollada del sujeto. En resumen, hay que tener presente que los adverbios se pueden clasificar tradicionalmente en varios grupos. En cuanto a su valor léxico-semántico, que ya estudiamos en la clase anterior y acabamos de recapitular, y el gramatical llamado criterio funcional, el cual trabajaremos hoy. Te estarás preguntando, ¿qué son los adverbios gramaticales? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de criterio funcional relacionado al adverbio? Los adverbios gramaticales son también llamados funcionales por algunos gramáticos, siguiendo la nueva gramática de la Real Academia de la Lengua Española. Los adverbios también advierten el criterio funcional, es decir, son adverbios de acuerdo a su función dentro de la oración o frase. Entre ellos tenemos demostrativos, relativos, interrogativos, exclamativos, cuantitativos, situacionales o deícticos, nocionales o conceptuales y los adverbios de foco. Iniciamos con los adverbios demostrativos de tiempo. Estos indican momentos temporales. Por ejemplo, aquí, ahora, así, tal, tanto, luego, entre otros. Mientras que los adverbios relativos introducen oraciones de relativo con antecedentes o sin él. A diferencia de los adverbios interrogativos o exclamativos, los relativos son palabras átonas, es decir, no se escriben con tilde. Algunos son dónde, a dónde, cuándo, cómo y cuánto. Analicemos un ejemplo en el fragmento de la reseña Rosa Duarte de Joaquín Balaguer. Rosa Duarte escribe, por el contrario, con facilidad y tersura.
el valor histórico de su obra, inmenso por la cantidad de detalles que suministran sus apuntes acerca de algunos episodios capitales de la independencia nacional, cuando habla de la bondad del padre de la patria, del cerco de admiración que se formó de hombre sobremanera virtuoso. Como puedes notar, el adverbio que tenemos en esta ocasión es cuando. Continuamos con los adverbios interrogativos. Estos son una clase de adverbios que forman expresiones interrogativas, que pueden ser una frase u oración. Dependiendo del adverbio, estos modifican a un verbo, otro adverbio o a un adjetivo. Estos adverbios siempre llevan tilde, recuérdalo, siempre llevan tilde. Algunos de ellos son ¿cuánto? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿A dónde? Por ejemplo, ¿cuándo te informaron que llegaría Mariana Turbí? Tienes 5 segundos para identificarlo. Si tu respuesta es ¿cuándo?, estás en lo correcto. Ese es el adverbio interrogativo en esta oración. Continuamos con los adverbios exclamativos. Los adverbios exclamativos son pronombres relativos con función enfática. Se escriben siempre con tilde, la cual le ayuda a identificarlos y diferenciarlos en su función sintáctica. Ejemplos de ellos son cuánto, cuándo, qué y cuán. Analicemos este ejemplo en la pizarra. ¿Cuánto se está tardando? Tienes 3 segundos para identificar tu adverbio exclamativo. Si subrayaste cuánto, estás en lo correcto. Muy bien. Por otro lado, los adverbios cuantitativos son los que indican relación de cantidad. Algunos ejemplos de ellos son muy, demasiado, enormemente, entre otros. Seguimos con los adverbios situacionales o deícticos. Estos señalan la situación extralingüística, espacial y temporal del adverbio de lugar y tiempo. Acompáñame a analizar estos ejemplos en la pizarra. El primer ejemplo, él no está aquí. Como pueden observar y escuchar, el adverbio en esta ocasión es aquí. Este es un adverbio de lugar, pues indica dónde está situado. En nuestro segundo ejemplo, hoy iré de viaje, el adverbio hoy es un adverbio de tiempo, es decir, indica cuándo se realizó la acción. También tenemos los adverbios nocionales o conceptuales. Estos son los adverbios de modo y expresan cómo se realiza la acción. Gran parte de los adverbios de modo están formados a partir del femenino del adjetivo, al que se le añade el sufijo mente. Por ejemplo, fríamente, calurosamente, entre otros. Seguimos con los adverbios de foco. Según la nueva gramática, estos inciden sobre múltiples expresiones, sea a distancia o de forma continua. Hay varias clases de adverbios que tienen diferentes funciones a la hora de resaltar un foco o el segmento semántico más importante en una oración, es decir, el elemento que se resalta, se destaca, se elige o se contrasta con otros. Es información nueva para el oyente. Con este, el hablante quiere enfatizar de alguna manera la acción del verbo.
Las clases de adverbios de foco en función del tipo de relación que se establezca entre su foco y el conjunto de alternativas posibles son adverbios de inclusión, adverbios de exclusión, adverbios particulares y adverbios de aproximación. Continuamos con los adverbios de inclusión. Este tipo de adverbios implican la existencia de los elementos análogos a los que constituyen su foco. Estos son también, tampoco, incluso, solamente. Acompáñame a analizar este ejemplo. Pasé todos los exámenes, incluso los más difíciles. ¿Cuál consideras que es el adverbio de inclusión? Tienes 3 segundos. Si seleccionaste incluso, estás en lo correcto. Muy bien. Por otro lado, tenemos los adverbios de exclusión, que se caracterizan porque dejan fuera a algún elemento del conjunto señalado. Algunos son solo, solamente, tan solo, entre otros. Los adverbios particulares. Estos se encargan de concentrar el foco de atención sobre el adverbio. Son ejemplos de adverbios particulares, precisamente, exactamente, en particular, entre otros. Analicemos este ejemplo. Le encanta mucho el pastelón, particularmente el de papa. Tienes 3 segundos para identificar el adverbio particular. Si seleccionaste particularmente, estás en lo correcto, puesto que con este adverbio estamos especificando que dentro de todos los tipos de pastelones, el que le encanta mucho es el de papa. Adverbios de aproximación. Estos modifican a diferentes categorías: al adjetivo, los adverbios, las preposiciones. Algunos de ellos son prácticamente, casi, apenas. Sé que estás aprendiendo mucho. Ahora te invito a la lectura de este fragmento. Te encantará. Es un cuento que se titula Ruido y es del dominicano José Alcántara Almanzar. Luego de leerlo, identificaremos los adverbios de criterio funcional y los clasificaremos según su tipo. Vivo solo en un edificio de apartamentos. Al mudarme aquí, no pensé que mi vida cambiaría tan drásticamente. Nunca, ni por un instante, imaginé los trastornos que iban a producir en mi existencia de un modo vertiginoso e inconcebible. Empezaré por decir que en los primeros días lo que más echaba de menos era mi antigua placidez, el armonioso sistema de la casa que habitaba. Allí podía escuchar con agrado los insignificantes sonidos que se producían en los alrededores y en el jardín, y ni hablar de esos familiares acentos de las puertas al abrirse o cerrada, el nocturno bisbiseo de la brisa en las ventanas, el sincrónico gotear de los grifos dañados. Al llegar a este edificio perdí la tranquilidad. Ahora solo oigo ruidos infernales día y noche, escandalosos movimientos de camiones y autobuses gigantescos, apresurada traslación de carros y peatones, ruidos de toda índole, mucho ruido, mucho ruido, mucho ruido. José Alcántara Almanzar, dominicano, fragmento. Sé que les pareció muy interesante, pues a muchos nos ha pasado o nos está pasando la situación que nos cuenta José Alcántara Almanzar. Analicemos lo leído. Después de leer el fragmento ruido,
hemos observado que en el primer párrafo hay dos adverbios. El primero es aquí, que pertenece a los adverbios demostrativos, y el segundo es drásticamente, que es de los adverbios nocionales o conceptuales. En el segundo párrafo identificamos un adverbio de los situacionales o deícticos, el adverbio allí, expresando el espacio en el que se realiza la acción. El último párrafo contiene el adverbio demostrativo ahora, que nos indica el momento temporal, es decir, el tiempo en que ocurre la acción. Llegamos al final de la clase en esta jornada. En el día de hoy hemos trabajado el tema de los adverbios gramaticales, su criterio funcional. Hablamos sobre la función gramatical de cada uno de ellos. Aprendimos que los adverbios demostrativos de tiempo indican momentos temporales. En ese mismo orden, apreciamos que los adverbios interrogativos expresan formas interrogativas, modifican al verbo, al adjetivo o a otro adverbio y siempre llevan tilde. Por ejemplo, ¿cuándo? En cambio, los adverbios relativos se diferencian de los adverbios interrogativos porque los relativos son palabras átonas, es decir, no llevan tilde. Por ejemplo, ¿cuándo? ¿Dónde? También abordamos los adverbios situacionales lingüísticos temporales, es decir, los que expresan el lugar y el tiempo. Además, señalamos que los adverbios exclamativos relacionan la parte de una oración, mientras que los adverbios cuantitativos expresan la relación de cantidad. Aprendimos sobre los adverbios de foco y sus diferentes clases, que son los adverbios de inclusión, por ejemplo, también, además, aún. Los adverbios de exclusión, que son, por ejemplo, solo, tan solo, únicamente, exclusivamente, entre otros. Los adverbios de particularidad, entre ellos tenemos precisamente, exactamente, especialmente. Finalmente, trabajamos los adverbios de aproximación. Ejemplos de estos son prácticamente, casi, apenas. Recuerda utilizar estos adverbios cuando estés reseñando. Te invito a investigar sobre el tema y a practicar lo trabajado hoy para ejercitar, fortalecer y afianzar tus conocimientos. ¿Qué les ha parecido el tema sobre los adverbios gramaticales desde un criterio funcional? Seguro que muy interesante. Gracias por permitirme llegar hasta sus hogares. Con un fuerte abrazo virtual se despide Ana Paola Félix. Bendiciones, hasta la próxima.